Iniciamos nuestro consultorio médico para hablar de este tema tan importante. ¿Qué hacer desde casa para evitar que sobre todo los más pequeños caigan en estos retos virales? Y para eso tenemos a una especialista, la doctora Rosa Tenazoa, psicóloga y psicoterapeuta del portal Salud en Casa. Así que vamos a conversar con ella primero sobre lo riesgoso que significan los retos. ¿Por qué un menor, un adolescente sobre todo, quiere hacer estos retos, doctora? Bueno, buenas tardes, gracias por buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad muy importante este tema y por qué quieren cumplir estos retos. Si hablamos específicamente de los adolescentes están pasando por una etapa de cambios. Entonces, también una etapa de maduración a nivel físico, biológico y hormonal. Entonces, hay una serie a nivel interno de cambios que generalmente los hacen llevarse hacia una conducta mucho más impulsiva. Biológicamente, el nivel de desarrollo cerebral se completa a los 25 años. Entonces, en esta etapa, la parte prefrontal, que es la que ve con respecto a la toma de decisiones, todavía no está totalmente desarrollada. Por otro lado, si nos vamos a un aspecto más psicológico, el deseo de aceptación, el deseo de tener un estatus dentro del grupo. Si no se cumplen estos retos, yo soy como que aislado, puedo ser hasta bulleado, marginado del grupo, burlado, humillado, no sé. Y si los niños no tienen un adecuado soporte emocional en casa, familiar, una adecuada red, entonces, ¿de dónde consiguen la aprobación? ¿De dónde consiguen esos vínculos? ¿Dónde está el apoyo? Entonces, teniendo en cuenta que el contexto familiar son padres que están todo el día trabajando, que están, o algunos en los mejores de los casos, llegan, hay una nana o hay una abuelita, hay mucho vacío. Y las redes sociales no van a desaparecer. La pandemia los llevó a consumir más redes sociales. ¿Por qué? Porque estudiaban a través de las redes o mantenían vínculos a través de las redes. Y entonces, ahora, a muy temprana edad, ya forman parte de las redes sociales. Es decir, ya tienen Facebook, ya tienen esta cuenta en TikTok, con la que empiezan a ver estos retos y a familiarizarse con ellos. Y es ahí donde viene el tema que conversábamos justo antes de entrar a la entrevista, de en casa. ¿Cuánto apoyo se le da a ese menor o a ese adolescente para que diga no a participar en un reto de este tipo? Todo depende de, bueno, no sé si realmente papá o mamá, pero quien está en casa al cuidado de este pequeño o pequeña. Como comentábamos anteriormente, creo que hay dos temas muy importantes, ¿no? Por un lado, a veces cuando se habla de las recomendaciones, pensamos que hay como que una pastillita mágica para solucionar esto cuando tenemos que regresar a lo básico. Uno de los puntos importantes en esos temas es, uno, generalmente estos niños que buscan atención, mira la atención que están pidiendo. Tú estabas mencionando a la hora de la descripción, el nivel de impacto que tiene este reto es cuántos likes tuve, cuánta gente se movió, mis vecinos pegaron afiches, hubo una campaña, cuánto moví, cuánto le importo a la gente, cuánto le importo a la gente. Entonces, si yo necesito saber o mover cuánto le importo a la gente, es que no me queda claro que le importo a mis papás o que le importo a la gente que está más cercana a mí. Entonces, esa es una primera llamada de atención o una alerta. Otro punto es la comunicación. Yo realmente cuánto, como padre, conozco realmente a mi hijo. O sea, podemos de repente, en estos casos, hay muchas familias que están separadas o que solamente tienen a un solo padre y que de repente tienen visitas. En esos paseos son como que más grupales, ¿no? De repente son 2 o 3 niños y hay un niño de 10, hay un niño de 5, hay un chico de 15 y salen todos en bloque al cine o al bowling o a la actividad. Pero cada niño tiene una edad y una necesidad emocional diferente y una relación con el padre diferente, unas necesidades de preguntar, de cuestionarse, de formar un vínculo diferente. Entonces, si yo los meto todos en un bloque, no hay nada diferencial. Entonces, y los niños necesitan ese contacto de que yo les estoy dando un espacio. Entonces, si yo no tengo una atención diferencial, entonces, ¿qué busco? Mala atención. Pero de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno de los menores. Y cuando escucho mucho, pasen tiempo con sus hijos, no es simplemente sentarse en la mesa y decir, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué te hicieron los amiguitos? No, sino realmente la convivencia es lo que hace que se toquen diferentes temas y que salten, ¿no es cierto?, en el momento de después del almuerzo, después de la cena, etcétera, temas para hablar. Excelente. Me parece excelente este punto que has tocado porque esa era la otra reflexión. Mencionabas cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, pero es que si no pones temas a conversación, ¿cómo lo vas a ayudar a reflexionar esos temas? O sea, si les dices, por ejemplo, ahorita que están pudiendo ver esta entrevista de repente y es hora del almuerzo, ya se puede, que esto pasa en tu colegio, ¿cómo lo vives? Si te pasara a ti, ¿qué harías? ¿No? Y dependiendo de la edad, porque dependiendo cada edad, 5, 8, 15 años, son diferentes necesidades y diferente nivel de comprensión, es
cuáles son sus alternativas de solución, ¿no? Porque los adolescentes generalmente, como tienen esa necesidad de desafiar a los adultos y molestar también a los menores, no quieren comentar sus cosas. Entonces se los guardan, se genera en estados de ansiedad permanente. Entonces, ¿cómo yo como padre, o sea, quiero que ellos puedan resolver esas cosas, pero qué habilidades les estoy enseñando para poder solucionar conflictos? Si yo de repente también en la casa, con la pareja, con la mamá o con el papá, también estoy teniendo conflictos y lo que hago es desaparecerme, no hablo, claro, apago el celular, no te respondo, te ignoro. Entonces es como hay una incongruencia entre lo que esperamos de niños y entre lo que no somos capaces nosotros como adultos para gestionar nuestra propia vida y a la vez ayudarlos a gestionar sus propias emociones y sus propios comportamientos. Qué importante realmente que escuchemos a especialistas como la doctora para que tengamos una conclusión. Planteemos temas en casa, démosle alternativas de solución, qué puedo decir, cómo lo puedo decir, cómo me voy a sentir, pero cómo lo voy a enfrentar para salir de ese problema. Así que bueno, tengan esa comunicación siempre abierta en la familia. Si no está el papá, la mamá, que sea el abuelo, la abuela, el tío, la tía, pero alguien que realmente hable con esos menores. Doctora, gracias por haber estado con nosotros y por habernos hecho reflexionar sobre este tema. 12:40.